Buenas tardes. Mil gracias. Estamos muy felices de estar en este cuarto foro de atención centrada en la persona. Vamos a presentarle un ejercicio bellísimo que hemos tenido con pacientes y un grupo de colaboradores asistenciales de la institución. Vamos a presentarles nuestra investigación. Se nombra impacto del acompañamiento psicoeducativo en el bienestar de los pacientes que participan de los talleres del Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule y CAL de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Como les digo, es un grupo especial, es un grupo de autores conformado por un grupo de pacientes investigadores, como ustedes pueden ver, está Dianita, está Ana, me toca ponerme las gafas. Está Dianita, Diana Lucía Rincón, Ana Ligia Camacho y Claudia Liliana Leán. Son nuestras pacientes expertas que voluntariamente quisieron participar de esta investigación o de este proceso investigativo, hicieron la formación en investigación como lo exige nuestro Comité de Investigación y de Ética. Pero también tenemos un grupo de coautores que son Alejandra Suárez, nuestra psicooncóloga, quien fue la línea y la columna vertebral de que se haya desarrollado este proceso. La doctora María Elvira Aldeco, subdirectora de servicio, Catalina Rodríguez, enfermera del equipo de educación al paciente y su familia, la doctora Mariana Vázquez Roldán, que es la rural de estudios de investigación, y yo, que soy la jefe de educación al paciente y su familia. Todos guiados por la gran experiencia del doctor de la voz. Bueno, ¿qué hicimos? Vamos a presentar primero nuestra agenda, la introducción, los objetivos del estudio, la metodología que utilizamos, resultados, conclusiones y discusión. En cuanto a la introducción, ustedes saben que el cáncer es una enfermedad que exige que las intervenciones sean eficaces y eficientes, lo que incluye también los aspectos psicológicos y sociales, por lo que el manejo integral y multidisciplinario se hace cada vez más importante. ¿Y cuáles son esas variables psicológicas? El afrontamiento es uno de ellos, la historia clínica psiquiátrica, algunos temas como son el miedo, como son las preocupaciones. ¿Qué es el afrontamiento? Recordemos que hace referencia a los pensamientos y comportamientos que una persona utiliza para adaptarse a situaciones difíciles como el diagnóstico del cáncer. Entonces tenemos diferentes tipos de afrontamiento, estrategias para afrontar las emociones, estrategias para afrontar los problemas y estrategias para afrontar el significado. ¿Qué hacen nuestros pacientes? Buscar espacios donde puedan encontrar la manera de afrontar estas situaciones que tienen. Hemos encontrado así el grupo que lidera la psicooncóloga en los talleres educativos. Vamos a mirar ahora cuál fue el objetivo de nuestro estudio. Nosotros nos reunimos con los pacientes expertos y el grupo investigador, el resto de asistenciales, y planteamos una serie de elementos que queríamos abarcar frente al diagnóstico de una enfermedad como el cáncer. Y quisimos buscar justamente qué tenía esta institución y qué impacto tenía sobre los pacientes este tipo de talleres. El objetivo general fue describir el impacto del acompañamiento psicoeducativo en la percepción de bienestar de los pacientes diagnosticados con cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá que participan en los talleres educativos del Instituto Carlos Ardila Lule. ¿Cómo lo hicimos? Primero describimos cuál era la estrategia de los talleres educativos que se realizan con los pacientes diagnosticados de cáncer en el instituto. Después establecimos el impacto o medimos el impacto emocional que generaban los talleres realizados a pacientes de condición clínica de cáncer del instituto a través de la interpretación de los resultados del termómetro emocional y la entrevista semiestructurada. Y finalmente quisimos comprobar la importancia que tienen los talleres educativos de oncología como espacios de bienestar para los pacientes. Bueno, ¿y qué son esos talleres educativos? Los talleres educativos desarrollados en el ICAL son actividades de bienestar, son espacios empáticos de amistad y colaboración. Son realizados por la psicoeducadora, pero también
por su grupo, tiene un grupo de estudiantes de la maestría que la acompañan en este proceso. Están basados en necesidades de los pacientes y sus familias, y su objetivo fundamental es facilitar y optimizar el proceso de adaptación del paciente oncológico y su familia a la enfermedad. Ellos van a las salas de quimioterapia, identifican las necesidades educativas de los pacientes, hacen una priorización de esos temas y desarrollan así los talleres. Al finalizar cada taller, se pasa una lista de asistencia, hay una evaluación del cumplimiento de los objetivos y de la metodología, y finalmente utilizan una herramienta que se llama el termómetro emocional a ver cómo está el paciente después del taller. ¿Y qué es el termómetro emocional? Precisamente es una herramienta cuyo objetivo principal es la evaluación del malestar psicológico que presenta el paciente independientemente de las actividades realizadas. Indica el grado de malestar psicológico en el momento, según el cual se plantea o no intervención de ser necesaria. Este es nuestro termómetro. Es una adaptación que han hecho desde el instituto, desde el ICAL, donde para mayor entendimiento del paciente de la escala utilizaron caritas. Y esas caritas, entre más puntaje, pues mejor les va. Observen ustedes que de 40 a 100 no manifiestan distrés psicológico, los pacientes pueden calificarse ahí. Entre 20 y 40 hay un leve distrés y entre 0 y 10 un alto distrés psicológico. Además hicimos las entrevistas semiestructuradas. Este fue un diseño aprobado por el Comité de Ética y de Investigación de la institución, donde diseñamos un diálogo para identificar el impacto del bienestar emocional de los pacientes que asistieron al taller educativo. Esta entrevista constaba de 2 partes. 4 preguntas hacían referencia a los datos demográficos y antecedentes sociales del paciente, la escolaridad, la religión, el lenguaje, etc. Y 4 preguntas abiertas hacían énfasis en la percepción de bienestar del taller educativo al cual habían asistido, realizado en el ICAL de la Fundación Santa Fe. Esta información fue grabada y documentada para posterior análisis. Dada la pandemia, pues estos fueron entrevistas telefónicas por plataformas como Teams, como en general fueron a distancia. Ahora vamos a ver con todas estas estrategias y herramientas qué resultados obtuvimos. Entonces, la metodología. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuál es el impacto del acompañamiento psicoeducativo en la percepción de bienestar de los pacientes con diagnóstico de cáncer que participan de los talleres educativos del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá? Utilizamos un tipo de estudio mixto de predominio cualitativo, donde el apartado cuantitativo será de tipo descriptivo transversal y el apartado cualitativo se basará en un enfoque fenomenológico. La población a estudio fueron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer que asistieron a los talleres de psicoeducación brindados por el Instituto de Oncología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El tamaño de la muestra, no se realiza un cálculo de tamaño de muestra debido a que es un estudio que en su apartado cuantitativo es descriptivo y no contrasta hipótesis. Además, al ser principalmente cualitativo, el tamaño de la muestra se definirá de acuerdo con la saturación de la información. ¿Qué resultados obtuvimos? Aquí les voy a mostrar, miren la evaluación de los talleres educativos. Estos talleres fueron evaluados la metodología principalmente. Estuvo en un porcentaje entre el 90 y el 100%. ¿Qué se evaluó aquí? Si había dominio del tema, interés del tema, si se resolvieron inquietudes de manera clara y precisa, si la metodología estimulaba la participación del grupo, si fueron a tiempo, si hubo puntualidad, aplicabilidad del tema, importancia del contenido del taller, alcance de los objetivos y si aportaron a la vida personal de los asistentes. Unos 10% que después les vamos a contar de qué se trató. Esta fue la evaluación del termómetro emocional. Tuvimos 17 talleres, 142 pacientes. Observen ustedes que tenemos un no respuesta. Esto es porque algunos pacientes durante el desarrollo del taller empiezan a sentir efectos secundarios de la quimioterapia, sentir malestar, náuseas, dolor y tienen que retirarse antes de realizar la evaluación del termómetro emocional.
pero en términos generales tuvimos una puntuación entre 40 y 100, que significa que no hubo distrés psicológico, un 0,64 de un leve distrés entre 20 y 40 y un alto distrés de 0 a 10 en el 0,64% de los pacientes. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Inmediatamente la psicooncóloga determinaba el tipo de intervención que tenía que hacer con este paciente. Vamos ahora a pasar a los resultados de la entrevista semiestructurada. Para ello, Dianita, nuestra paciente experta, nos va a contar qué encontraron ellos en estas entrevistas. Buenas tardes, gracias, jefe Luisa. Voy a compartirles los resultados de las entrevistas realizadas a los pacientes. Es importante anotar que para el desarrollo de las mismas se contó con la aprobación del Comité de Ética de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los pacientes, de manera voluntaria, decidieron participar en la investigación. Al inicio de la entrevista se leyó un consentimiento informado donde se les explicó la investigación y ellos aceptaban verbalmente participar. Todas las entrevistas se realizaron de manera virtual teniendo en cuenta la situación actual de pandemia. Y estas fueron grabadas con la aprobación de los pacientes que participaron. En el aspecto demográfico de la población de estudio, 6 pacientes se encuentran entre los 60 y 80 años. De ellos, 5 tienen un título universitario, 2 se encuentran cursando estudios universitarios y 2 se encuentran aún en educación bachiller. En cuanto al estadio de su enfermedad, 6 de los pacientes se encontraban en estadio 1 o 2 de la enfermedad, 3 en etapa 3 o 4 y 1 asistió como acompañante. En cuanto a las preguntas correspondientes a la percepción de bienestar de los talleres, se indagó por si recordaban su participación en dichas actividades y a cuáles habían asistido. Todos, 10 de 10, lo recordaron y los talleres de mayor impacto y que más fueron mencionados fueron los de cuidado personal, sexualidad, musicoterapia, Qigong para la salud y el bienestar. Dentro de las sensaciones de bienestar, 9 de 10 pacientes manifestaron sentimientos positivos, dentro de los que se resaltan alegría, satisfacción, empatía, confianza, esperanza, fortaleza y felicidad. Solo un paciente experimentó aburrimiento durante el desarrollo de uno de los talleres, argumentando que no fue tema de su interés. A la pregunta de si recomendaría la actividad de los talleres educativos, los 10 pacientes sí lo recomendarían, pues consideran que es un espacio de orientación para el paciente y la familia que acompaña el proceso de la enfermedad. En palabras de una de nuestras pacientes, le da sentido a la vida. En las entrevistas que tuvimos la posibilidad de realizar, fue muy importante escuchar al paciente, su experiencia y percepción de los talleres, por lo cual me permito compartir algunas de sus expresiones al respecto. Hoy en día hay muchas instituciones y programas preocupados por los pacientes. Se debe seguir la promoción de los talleres, que son valiosos y de gran ayuda. Por esto aumenta la tranquilidad y aleja el sentimiento de soledad, se siente respaldado por la experiencia y bagaje de los equipos de trabajo. Se debe brindar mucha música, eso mueve bastante y rescata. Otra paciente nos comentó, involucrar a la familia en el entorno porque uno tiende a ocultar sus emociones con la intención de que nadie se entere ni sepa debido a que es un diagnóstico difícil de afrontar y uno no quiere despertar lástima. También hay otras apreciaciones muy importantes que quisiéramos compartir que nos expresaron nuestros pacientes que participaron en esta investigación. Las personas con cáncer no queremos ser una carga para nuestra familia, por eso necesitamos de estrategias que nos ayuden a sobrellevar esta enfermedad lo más normal posible. Otro paciente nos comentó, uno solo entiende el valor de las actividades cotidianas de la vida cuando se le dificulta realizarlas. Ahí se entiende la importancia hasta de poder maquillarse o aprender a pintarse una ceja y el impacto positivo que esto genera en uno. Otro, de una manera muy bella, también nos refirió, cerrando la entrevista, solamente cuando se vive con cáncer se entiende la dimensión real y todo lo que necesitamos del apoyo de otros. Siguiendo con nuestra agenda,
Voy a compartir las conclusiones y la discusión. Discusión. Los talleres de psicoeducación brindan herramientas que fortalecen los siguientes aspectos: apoyo emocional, afrontamiento, aprobar el sufrimiento, expresión de emociones. El 100% de los pacientes entrevistados refirieron sentir apoyo emocional en la participación de los talleres. Esto lo sustenta lo referido por Lázaro y sus colaboradores, donde refiere cómo los pacientes buscan soporte en personas e instituciones cuando se experimentan situaciones de tensión, lo cual constituye una forma positiva y adaptativa de afrontar el diagnóstico y tratamiento. Otro aspecto importante de nuestra discusión: funcionalidad de la vida cotidiana. Esto tiene que ver con el autocuidado y fortalecer actividades básicas cotidianas. El 100% de los pacientes refiere que los talleres favorecen estrategias de autocuidado y que estas son aplicadas a la vida cotidiana, lo que evidencia que los talleres pueden generar un impacto en el bienestar percibido. Otro aspecto es el apoyo espiritual, la espiritualidad. Este es un tema bastante valioso porque ayuda a fortalecer la fe, la esperanza y la paz de los pacientes. Los estudios que se han realizado en diferentes hospitales de Estados Unidos demuestran que una persona espiritual y religiosa tiene mucho mejor calidad de vida y salud mental. Esto lo refiere el Instituto Nacional de Cáncer en el año 2020. En este aspecto, la mayoría de los pacientes manifestaron que los talleres generaron un impacto positivo en sus vidas. También que la espiritualidad, sin importar las creencias, fue una herramienta muy importante para superar, para aceptar y adaptarse a su nueva condición. Otro aspecto importante es la inclusión de la familia y el cuidador. A nivel familiar, la información a través de estos talleres podría reducir sensaciones de estrés, confusión, entre otras que suelen producirse dentro de la estructura familiar y que pueden llevar a la desorganización, ayudando de manera significativa en la recuperación del paciente. Esto lo refiere Yelamus en el año 2019. Dentro de las sensaciones negativas encontramos el aburrimiento de un paciente en el taller de relajación, porque no era el espacio adecuado, no estaba conectado con gente de su edad, no hubo suficiente preparación para iniciar la relajación. Otro aspecto que también encontramos fueron los pacientes que participan en los talleres, pero no logran diligenciar el termómetro emocional. Esto básicamente por efectos secundarios del tratamiento, otros compromisos que tienen, sensaciones de malestar como náuseas o dolor, por lo cual no se logra el bienestar de la persona. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestra investigación? Primero, los talleres educativos desarrollados en el ICAL se convierten en una herramienta fundamental de afrontamiento de las emociones, problemas, significado de la enfermedad de los pacientes, familiares y o cuidadores, generando sensaciones de bienestar emocional como alegría, satisfacción, empatía, confianza, esperanza, fortaleza y felicidad. Como lo refirió una paciente en sus palabras: seguridad, confianza y continuidad con la vida. Segundo, la metodología de los talleres permite la participación activa, cálida, confiable y empática, basada en las necesidades de los pacientes y o cuidadores, donde encuentran espacios de validez del sufrimiento al estar con personas que tienen su misma condición. Tercero, la mayoría de los pacientes que participaron de los talleres no presentaron distrés emocional según la escala de medición utilizada, que ya nos la explicó la jefe Luisa. Cuarto, las sensaciones de bienestar manifestadas por los pacientes y sus familias durante la entrevista semiestructurada estuvieron orientadas a la percepción de la satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de pacientes nos manifestaron que los talleres generaron un impacto positivo en sus vidas, sintiéndose acompañados, escuchados. Esto les permite empoderarse de su enfermedad, generar resiliencia, refirieron mayor tranquilidad y fortaleza en estos momentos. Quinto,
Los pacientes, familiares y o cuidadores proponen participación de otras disciplinas en el desarrollo del taller, al igual que mayor participación de la familia y su entorno. En las entrevistas que realizamos, los pacientes nos refirieron incluir dentro del ciclo de talleres aspectos de nutrición, actividad física, manejo de síntomas en casa, terapias complementarias como el yoga, la musicoterapia, terapia asistida con animales, de compañía, terapia de la risa. Eh, También nos comentaron que era muy importante que fuera un ciclo de talleres, los cuales fueran programados, previamente se les pudiera enviar por medio de agenda para ellos poder programarse y que puedan participar tanto ellos como sus familias. Otro aspecto importante era la inclusión de la familia y cuidadores, debido a que el soporte emocional y el apoyo que tiene el paciente con cáncer y pues de otras patologías es sus seres queridos, las personas más cercanas. Entonces, tener en cuenta a su familia y a sus cuidadores es fundamental. En los pacientes jóvenes que entrevistamos, refirieron que era importante tener en cuenta la edad, el uso de medios audiovisuales y tecnológicos que ellos manejan actualmente, lo cual pues les motivaría para participar activamente de los talleres. Nuestra sexta conclusión. Los pacientes, familiares y cuidadores manifiestan la necesidad de replicar estos espacios, de compartir de saberes en otros pacientes con enfermedades crónicas donde se compromete su ser biopsicosocial. Los pacientes nos refirieron que debido al impacto positivo de los talleres en su proceso, sería muy importante y valioso que se replicaran a otras áreas dentro de la Fundación Santa Fe de Bogotá, también en otras clínicas, hospitales, EPS y demás prestadores de servicios de salud, para de este modo poder acompañar a los pacientes con enfermedades crónicas en su proceso de empoderamiento y manejo de su enfermedad. Séptima conclusión, los talleres de psicoeducación generan estrategias de afrontamiento para la enfermedad y la vida cotidiana del paciente y su familia. Para finalizar, quisiera rendir un pequeño homenaje a nuestra compañera Olga Lucía Bejarano, paciente investigadora, quien hizo parte de nuestro equipo investigador y aportó en el desarrollo de este estudio. Hace pocos días perdió la batalla contra el COVID-19, continuando su camino hacia la casa del Padre. Olguita, hasta siempre y gracias. Como pacientes investigadoras, quisiera compartir la experiencia en este proceso. Recogiendo las palabras de mis compañeras y propias, agradecemos inmensamente a la Fundación Santa Fe de Bogotá la oportunidad de poder participar en esta investigación. Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, personal, profesional, tener la posibilidad de hablar con otros pacientes, escuchar sus experiencias, propuestas, todos en pro de fortalecer los apoyos y estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de cáncer o cualquier otra enfermedad crónica. Esta posibilidad que abrió la Fundación Santa Fe de Bogotá significó para nosotras escuchar la voz del paciente, vincularlo de manera dinámica en la institución, cualificar cada vez más sus servicios teniendo en cuenta las necesidades del paciente, su familia o cuidador, siendo pioneros en permitir y facilitar la investigación de pacientes para pacientes, siendo muy rigurosos en la preparación de las investigadoras, siguiendo todos los parámetros éticos y científicos exigidos en este tipo de estudios, acompañando y orientando en el proceso de la investigación, pero sin olvidar la parte más importante de la atención en salud, lo humano, escuchar al otro, validar su sufrimiento, entender y brindar herramientas para el manejo de las emociones que surgen durante su enfermedad para mejorar su calidad de vida y que continúe adelante, incluyendo su nueva condición o retos que implican su enfermedad. Tal como lo realiza el Instituto de Cáncer y CAL, otros programas como el de pacientes expertos y las diferentes clínicas especializadas de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Sé que mis compañeras se encuentran conectadas en este momento y quisieran estar aquí también compartiendo con ustedes el desarrollo y resultados de esta investigación. Para nosotras ha sido un privilegio haber participado de esta bonita experiencia, de ser pacientes investigadoras, sintiéndonos parte activa de la Fundación Santa Fe de Bogotá, generando espacios de escucha, aprendizaje, empatía con otros pacientes, trabajando como investigadoras a la par con un maravilloso equipo asistencial de la Fundación. Doctor Aldeco, doctora Mariana, jefe Luisa, Alejandra, Catalina, doctor de la Hoz, con quienes de corazón estamos inmensamente agradecidas. Se logró la construcción de un proyecto, un sueño, un crecimiento mutuo. Obviamente agradecemos a los pacientes que voluntariamente participaron de la investigación. Sin su colaboración y disponibilidad no hubiera sido posible este proyecto. Para finalizar, quisiera que esta bonita experiencia se replicara en otros espacios clínicos, dando la oportunidad a más pacientes de participar en proyectos de investigación como el que presentamos el día de hoy, con el único objetivo de generar un impacto positivo en las personas con alguna enfermedad crónica y así poder fortalecer esa atención centrada en la persona. Gracias a todos.